que es imposible gobernar la Argentina desde una política condicionada por el conurbano bonaerense, condicionada por el puerto de Buenos Aires, condicionada por la City de Buenos Aires. Argentina necesita hacer el desarrollo estratégico y geopolítico de transformar su geografía, transformar sus relaciones de poder, transformar sus relaciones económicas, transformar sus relaciones comunicacionales a través de un traslado de la capital. Hoy Córdoba es el centro de la Argentina. En el mapa bicontinental que Argentina puede llegar a tener injerencias después del 2050 en el Tratado Antártico, la mitad de la Argentina está en el límite entre Chubut y Santa Cruz. En este proceso de transformación de planes por salario, hacer una ampliación del servicio militar voluntario para jóvenes de 18 a 23 años que ni estudian ni trabajan, con una incorporación de un poco más de un año, en donde integrarlos al modelo de defensa. En ese año, un poco más de un año, darles una capacitación con un título en un oficio, hacerles conocer un modelo de vida basado en valores, basado en el servicio, sacarlos del conurbano y llevarlos a un lugar de la República que no conocen y seguramente instalarlos ahí para el resto de su vida porque ahí van a encontrar trabajo. Nosotros hemos llegado a la política hartos y con un diagnóstico muy claro. El problema de la Argentina no es económico, el problema de la Argentina no es social, el problema de la Argentina no es político, el problema de la Argentina es que la dirigencia argentina hace décadas que abandonó los valores que hicieron grande este país. Hay un diseño del gasto político que es insólito, que no se puede sostener. Argentina necesita un Estado altamente eficiente e invertido, compatible con un gasto posible. Vos cuando mirás ministerios, por ejemplo, cuando mirás todo el diseño de la administración pública está para generar cargos, no está para cumplir un servicio y para cumplir con una finalidad. Entonces lo que hay que hacer es un rediseño del Estado, hay que hacer un rediseño de la administración pública y hay que hacer un rediseño del gasto. Este gobierno no transformó nada. Lo que hizo fue sostener el costo político, sostener el mismo sistema electoral que nos lleva sistemáticamente a la lista sábana con este modelo de partidos políticos, con este modelo de financiamiento. Es necesariamente una política de shock, ya considerando que es muy difícil la situación de la pobreza en Argentina, ¿cómo podrían hacer ustedes para manejar un cambio económico que capaz vaya más rápido, o sea más intenso, como entiendo que lo están planeando ustedes, sin perjudicar terriblemente a ese 30% que está en la pobreza hoy en día? No, a ver, el tema de los planes sociales es un tema es terapia intensiva. Vos no podés sacar al paciente de terapia intensiva y ponerlo a correr 100 metros llano. Vos tenés que respetar los tiempos. Ahora, Argentina hace 25 años que está en terapia intensiva. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, hay dos tiempos del gasto. Cuando yo hablo de planes, no estoy hablando de gasto político. El gasto político no son planes. El gasto político son ñoquis. Y son empleados, y es política pagada con costo, con erario público. Entonces vos tenés que tener, si vos sos capaz de reducir el gasto de la administración pública, de reducir el gasto político, y bajás impuestos, que es la clave, lo que vas a aumentar es la demanda de mano de obra. La única forma de sacar el 32% de personas de la línea de pobreza es generando trabajo, generando productividad y exportando. La exportación es un músculo que perdimos nosotros, que nuestros bisabuelos y abuelos lo tenían súper desarrollado. Argentina tiene que triplicar sus exportaciones en los próximos 10 años. Y lo puede hacer, este es el tema. Ahora, mi pregunta es, quizás coincidís con esto, a mí me da la impresión de que esto, digamos, este gradualismo con los tiempos bien establecidos no se hizo por miedo a un costo político, quizás. ¿Te parece que si llegaras a ganar podrías conseguir, digamos, bueno, esta palabra tan famosa, consenso, pero el consenso o la fuerza política para poder restablecer esta metodología? ¿O es muy difícil? No, es excelente lo que estás diciendo. Porque cuando la gente te vota en un balotaje, lo que te da es un capital político. Y te dice, usá el capital político para hacer lo que yo te pedí que hagas. No te está votando a vos porque sos el gurú, ni porque sos un tipo simpático, ni porque bailas bien, ni porque te está votando, te está diciendo, yo ahora te voy a dar un cheque por 4 años y te doy un capital político para que vos lo inviertas. Ahora, si vos te dedicas los 2 primeros años a patear globitos y a bailar, en lugar de hacer lo que tenés que hacer, no estás haciendo la parábola de los talentos. Estás enterrando la plata que te dieron,
que lo que vas a hacer es al cuarto año lo que no vas a tener es más dinero que lo que había. Entonces lo que tienen que hacer los políticos es invertir en su primer año su capital político que te heredó la gente cuando te votó y hacer lo que tenés que hacer. Lo que está haciendo, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Ahora todo el mundo dice, no, Bolsonaro está muy abajo en popularidad. Obvio, el primer año, un presidente que hace lo que dice que iba a hacer, sea bueno o malo, digamos, yo no estoy diciendo que Bolsonaro hizo bien o mal. Lo que estoy diciendo es, si vos haces lo que tenés que hacer, tu popularidad va a estar muy baja el primer y segundo año. Y esto es lo que te tiene que pasar. Cuando vos hablas de seguridad, me parece que lo que hay que hablar es que el Estado vuelva a retomar el monopolio de la fuerza legítima dentro del territorio. Eso es fundamental. No puede haber lugares o momentos del territorio donde bandas o grupos particulares disputen el monopolio de la fuerza con el Estado. Eso no puede volver a pasar, que es lo que pasa normalmente en la Argentina, digamos. En la Argentina los patos le tiran a la escopeta de hace muchísimo tiempo, digamos. Hoy, cuando un gendarme quiere entrar a la reserva mapuche en Neuquén, lo palpan de arma. Cuando el Estado no puede garantizar jugar la final de la Copa Libertadores en Núñez, sí, es porque algo está muy mal en Argentina. ¿Cree que es cree que es algo, un problema legal, un problema de interpretación de la justicia, que también sería un tema bastante comprometedor hablar de la justicia hoy en la Argentina? ¿O es simplemente una falta de eficacia o el Estado hace 40 años que nos domina una filosofía garantista que en el fondo es una filosofía de naturaleza abolicionista del Estado. El rol primario del Estado es la defensa del ciudadano. Después podemos discutir si puede hacer reja de arado, si tiene que hacer tal cosa o tal otra, pero la naturaleza jovesiana del Estado está en la protección del individuo, la protección del hombre, lobo del hombre, digamos. Si el Estado no es capaz de hacer eso, el Estado no tiene sentido, es un Estado fallido por definición. Sí. Entonces, lo que pasa en la Argentina hoy es que el lenguaje y el concepto políticamente correcto impide a los funcionarios decir que hay que hacer inteligencia criminal, que hay que detectar a los criminales, que hay que parar, hay que garantizar el libre ejercicio del tránsito de la gente por la calle y hay que tirarle agua al que se para una calle a reclamar cosas que nadie sabe que reclama, digamos. Esto es de sentido común. Argentina necesita recuperar el sentido común. Argentina es un país que hace 40 años que decidió vivir sin un modelo de defensa. ¿Qué es el modelo de defensa en un país? Para decirlo cortito. La defensa sirve en un país para decir no cuando hay que decir que no, primero. Segundo, es un modelo de seguro de la continuidad histórica del proyecto de nación. Nadie en el mundo piensa, vos no contratás un seguro para usarlo, sacás un seguro para no usarlo. Bueno, el día que chocaste tu auto y lo destrozaste, no decís, yupi, hoy voy a usar el seguro, digamos. Tenés el seguro, es un sistema que lo usás cuando todo el resto de las cosas fallaron. Bueno, Argentina decidió vivir sin defensa. Lo que vos decís del control del mar, simplemente con el control de los derechos de pesca en el mar territorial pagás una flota. Argentina fabricó más de 80 buques de línea en el astillero Río Santiago, que es un astillero que todavía sigue sin futuro, sin destino, sin presupuesto y sin proyecto. Y que ese astillero, por ejemplo, fabricó dos fragatas misilísticas, MECO, con planos de Inglaterra. A principios de año, cuando se hablaba de la crisis, cuando se hablaba de la crisis del astillero, yo pedí formalmente, Argentina compró los planos de 9 lanchas patrulleras internacionales junto con Chile y junto con Colombia. Colombia ya fabricó, que son para control del mar, control de las primeras 200 millas. Colombia ya fabricó 5, Chile fabricó 7, Argentina todavía no fabricó ninguna. Y esas las quiere fabricar ahora en Francia. Hay que reactivar el astillero Río Santiago, hay que volver a producir una flota de superficie comercial y hay que producir las lanchas patrulleras que controlen la pesca en el mar territorial argentino. En relaciones exteriores, más que hay que hacer, hay que pensar qué es lo que queremos que pase
relaciones exteriores y defensa son puntos estratégicos. Vos tenés que pararte, qué es lo que querés que pase en el 2050 y empezar a prepararlo hoy. Si no pensás así, pensás como la política argentina. Todo para mí, y mañana, ¿qué hacemos? Bueno, mañana vemos. Hoy, hoy. Sacá el tuit hoy. Y mañana, mañana vemos. Entonces la política vive de tuit, vive de la tontería, de la exposición pública, de medios que paga y que financia, y no piensa de acá para adelante. Relaciones exteriores, Argentina es un país que perdió su capacidad de alianza en el mundo. Pensá, hagamos el ejercicio y pensemos que Argentina, en las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundiales, que fueron los hechos más catastróficos del siglo XX, con su propia flota abasteció a Europa en el medio de la guerra de trigo y de carne, mediante su modelo de neutralidad. Bueno o malo, después juzguémoslo. Pero ¿qué era eso? Eso era una calidad del servicio diplomático y de la concepción de relaciones exteriores que le permitía a Argentina mantenerse neutral y abastecer al mundo de trigo y carne. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Sí. A ver, en el año 1905, en la Conferencia Latinoamericana de Lima, se presentan todos los cancilleres de América en Lima, y hay 2 cancilleres de América que van en un acorazado de vapor en ese momento, última generación. El canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Monroe, y Drago, el canciller argentino. Llegan los dos en los 2 vapores en Lima y eran los personajes más importantes de la Conferencia de Lima en Latinoamérica. Y ahí Monroe lanza su famosa frase, América para los americanos, y Drago le dice, Argentina para el mundo. Esto era la política exterior argentina. Era una política exterior que lo colocaba a Argentina en el mundo, no, pero no solamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, que le permitía a Argentina su proyección exterior, que era esto, ser neutral en 2 guerras y abastecer al mundo de carne y trigo. Sí. Bueno, después de eso, la catástrofe de este sistema, ¿quién tiene que preguntar ahora vos? Yo, pero después. Un minuto la pregunta. La catástrofe de este sistema, ¿cuál fue? Argentina en menos de 7 años pasó de ser aliada estrotán de los Estados Unidos en su modelo de relaciones carnales, como decía el canciller Di Tella, a ser el mejor amigo de Irán, pasando por Venezuela. O sea, Argentina en 36 años, cada gobierno ha establecido una política de relaciones exteriores distinta. La política de relaciones exteriores de un país es una política de Estado. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2050 con la revisión del Tratado Antártico, de la cual Argentina es firmante? La proyección natural geopolítica de la Argentina es el Atlántico Sur y el único continente de la Tierra que no tiene división política, que es la Antártida. Sí. La plataforma de eso, el portaaviones que está en el medio de eso son las Islas Malvinas. Sí. Entonces, si Argentina no desarrolla un modelo de alianza que le permitan estar sentado en el año 2050 en la firma, entre los países firmantes del tratado de la Antártida, pueden pasar 2 cosas: que se renueve el tratado o que se divida políticamente la Antártida. El continente antártico. Argentina tiene presencia en la Antártida desde el año 1904. Sí. Nuestros bisabuelos, ¿qué hicieron? Lo primero que tenemos que hacer es poner bases acá. ¿Te das cuenta del pensamiento estratégico? Entonces las relaciones exteriores tienen que volver a tener un enfoque político, geoestratégico de la Argentina, que lo coloque a Argentina en el mundo. No es abrir la frontera, no es la tontera de decir, hagamos Cancillería con polleras y hagámonos friendly con el mundo. No es esta tontería, tenés que saber para qué abrir la frontera. Está muy mal desenchufar a Argentina del mundo. Ahora, enchufarla sin saber para qué también es como una cosa bastante tonta, digamos. Sí. Creo que una de las cosas que hay que reformar ahí es el enfoque de la ESI, que es espantoso. La ESI tiene muchísimo más que ver con un modelo ideológico de ideología de género que realmente un modelo de salud reproductiva, ¿no? Que es lo que hay que enfocar. El modelo ESI tendría que estar más enfocado y con muchos capítulos y con mucha capacidad de hacer un modelo de capacitación y de enseñanza en materia de salud reproductiva que en ponernos a analizar los 181 géneros que existen. Tenemos más que Naciones Unidas en la ESI.
El género avatar, a mí alguien me tendría que explicar el género avatar, que quiere decir que no lo entiendo no entiendo el cuarto, mucho menos el 181. No estoy a favor de la despenalización del aborto, al contrario, soy un defensor de la vida y nosotros representamos el único espacio que en todo su contenido va a defender la vida de los niños por nacer. Esto yo quiero ser muy concreto y muy categórico en esto. Si yo soy presidente de la Nación y el Congreso vota la ley del aborto, yo voy a vetar la ley del aborto. Si nosotros ponemos a ver el mundo, cuando hablamos del mundo hoy tenemos que hablar de un mundo no de China, no de los leones de África, no de los tigres del Asia, sino tenemos que hablar de un fenómeno bastante particular que se está produciendo en los países europeos, en las economías vinculadas a los países europeos, en América Latina y en América del Norte, Canadá inclusive. La última década signada, o los últimos 15 años signados por el proceso de globalización, dulce proceso de globalización que Fukuyama denominaba el fin de los tiempos y que comandaba Estados Unidos, Europa lo había asimilado desde su punto de vista comercial y cultural, proveniendo de una cultura bastante afín como los Estados Unidos, como era la cultura del capitalismo de mercado y la democracia. Eso era absolutamente aceptable en Europa y no había demasiado problema como para insertarse en ese modelo propuesto por los Estados Unidos. El problema que está transcurriendo y el problema de la próxima década es que China es la cabeza de la globalización, del proceso de globalización mundial. Los emergentes e ingentes recursos económicos, materiales, físicos, financieros, tecnológicos, militares que está desarrollando China hacen que la cabeza del proceso de globalización esté en manos de China. Por eso lo resiste Estados Unidos con la cultura Trump. Por eso es que Europa está reviendo este fenómeno de cómo se vincula al fenómeno de globalización china, porque además el fenómeno chino ya no viene con la cultura americana. China es capitalismo salvaje con disciplina social y totalitarismo político con disciplina social. Por eso que tiene los márgenes de productividad que ningún país de Occidente, donde hay leyes laborales, donde hay derechos, donde hay garantías, puede ni siquiera igualar. Tiene dos temas, un tema de escala que es inigualable y un tema de cultura propia, de resiliencia cultural de la propia civilización que hace que sea imposible competir. Entonces hoy el fenómeno que se está produciendo, no vamos a hablar mucho de esto, pero hacia el contexto del problema que estamos marcando, hoy los países de Europa dicen, ¿cómo nos insertamos en esto? Esto va a contrapelo de los últimos 15 años y si en este proceso global nosotros entramos económicamente débil y culturalmente débil, nos destroza. En las últimas décadas, el populismo y el progresismo han generado un efecto terrible en la sociedad. Han desarmado al ciudadano y han logrado armar al delito. Vamos a abaratar los costos y agilizar el trámite para el ejercicio del legítimo usuario. Hay que terminar con la burocracia que criminaliza sistemáticamente al legítimo usuario. Para mis hermanos de la guerra, les quiero contar que estamos pensando 4 medidas básicas a implementar en nuestro gobierno. Es una vergüenza que el Estado Nacional se atrase en el pago de los anexos 40 a los veteranos de guerra. Hay que achicar los mecanismos burocráticos y administrativos para que ese pago llegue a cada uno de los afectados en tiempo y forma. Hay provincias del territorio nacional que todavía no tienen pensiones honoríficas para los veteranos de guerra. Vamos a bregar para que en todas las provincias argentinas haya pensiones honoríficas para los veteranos de guerra y no padrones en donde se restringe la posibilidad de tener el beneficio a mucha cantidad de veteranos. No es casual que en los últimos 36 años el organismo del cual se atienden los temas de los veteranos de guerra dependa del ministerio más político
del gabinete del presidente de la Nación, que es el Ministerio del Interior. Por eso proponemos que el organismo que atienda a los veteranos de guerra dependa directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es el órgano de ejecución de la Presidencia. La historia de Malvinas tiene que ver con lo que nosotros hicimos en 1982. No hay Malvinas sin veteranos de guerra, no hay veteranos de guerra sin Malvinas. Por eso es que creemos que el Museo de Malvinas tiene que dejar de ser un nicho ideológico donde se cuenta el relato tergiversado de lo que nosotros vivimos en 1982. El Museo de Malvinas tiene que estar a cargo de veteranos de guerra. Dicen que los gobiernos en los últimos 40 años no hablan sobre las víctimas del terrorismo, y respecto a ese tema, ¿por qué usted habla de pacificación de los 70 a los militares presos y no de amnistía? Lo que yo pienso sobre los 70 creo que es amplia y difundidamente conocido. No me voy a explayar sobre eso. Hablé sobre eso en muchas oportunidades. Hablé en el 87, hablé en el 88, hablé en el 89. Por eso cuando hablaba recién y decía que uno de los mitos que sostuvo este paraíso progresista de los últimos 40 años, uno de ellos fue el relato de los 70, el relato de los 30.000 jóvenes idealistas desaparecidos por parte del Estado, que lo que requería era revertir esta situación del Estado con capacidad de hacer eso, inclusive con una reversión del derecho penal, buscando formas más suaves. Ese es uno de los puntos nacientes del Estado fallido de hoy, es el relato setentista. Como todo relato, el setentismo lo que trajo es una desgracia nacional, que fueron los 70, en forma de cuentito, en donde hubo unos buenos y hubo otros malos. Dentro de eso, además, se cometieron tropelías jurídicas, más allá de los procesos de los juicios a la Junta, donde los involucrados en los juicios a la Junta habían jurado con las dos manos y como foca el estatuto del proceso de reorganización nacional, todos los jueces y todos los fiscales, con jueces que no daban habeas corpus, con políticos que habían dado la amnistía el 25 de mayo de 1973 a 280 procesados en la cárcel de Caseros, que salieron, lo primero que hicieron fue matar al juez Quiroga, que era el secretario de la Cámara en lo penal, que fue uno de los puntos de inflexión del Estado fallido argentino. Uno de los puntos iniciales del Estado fallido argentino fue ese punto. ¿Por qué? Porque a partir de eso la justicia dijo: yo no doy más habeas corpus, por un lado, por otro lado no doy más sentencias a los terroristas. Y las causas empezaron a salir de la justicia. A ver, todo este combo termina con un proyecto político, uno de estos del corazón a la izquierda, bolsillo a la derecha, que para encontrar la causa y las banderas de ese corazón a la izquierda, institucionalizó el relato de los 70, que ya estaba bastante aplacado y había claramente un inicio de conciencia de reconciliación en la Argentina. Y lo hizo con leyes retroactivas. Aplicó el Pacto de Roma del año 2007, en una puntada de la Corte del año 2008, de fallo dividido, por supuesto dividido por el venerable Dr. Fay. Lo aplicó en forma retroactiva y aplicó figuras legales que no existían en el momento en la Argentina que teóricamente se habían cometido esos crímenes. Esas tropelías, como decía el señor general cuando inició esta charla, tiene más de 2.000 camaradas detenidos, la mayoría de ellos sin juicio, 200 y pico de muertos, más de la mitad murió en prisión sin proceso. ¿Quieren que siga con el diagnóstico? Lo conozco. Más de 500. Perdón, más de 500. Con lo cual, cuando a mí ahora viene algún político y me hace el cuento y el canto de la amnistía, le digo: yo no amnistía de ninguna manera. Acá no hay amnistía.
La amnistía lo que conmuta son las penas, pero no conmuta los delitos teóricamente cometidos, ni conmuta los malos juicios desarrollados, ni conmuta las malas penas aplicadas, ni conmuta las penas aplicadas con testigos falsos, con testigos arreglados, con todo un sistema de cuentos, con todo un Estado organizado para organizar los juicios y organizar, hacer viajar y poner de acuerdo a los testigos. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es una ley de pacificación que tenga varias instancias. No la tengo ahora, me la están preparando juristas de primer nivel. En primera instancia, todos los mayores de 70 años a su casa, como indica la ley, y como tendría que haber sido aplicada la ley, y como tendría que haber sido aplicado el fallo de la Corte si el gobierno no hubiera intervenido en el fallo de la Corte del 2x1. Segundo punto, establecer una comisión que analice juicios por sentencias írritas, los juicios mal hechos por la aplicación de leyes en forma retroactiva al momento del delito que se analizaba, fallas en toda la constitución del juicio, excesos en los tiempos de prisión preventiva, no se ahogaba, etcétera, etcétera, etcétera. Sentencias írritas. Y tercer punto, analizar los casos de las sentencias írritas, iniciarle juicios políticos a los jueces que la cometieron. Cuarto punto, hacer un análisis exhaustivo de cuáles fueron las indemnizaciones pagadas, más de 2.000 millones de dólares pagadas en indemnizaciones que la sociedad argentina no sabe a quién se pagó. Eso sería una brevísima síntesis de la ley de pacificación colectiva. Creemos que la pacificación de las naciones llega con la verdad. Lo único que trae la paz a las naciones es la verdad. Mandela en 5 años pacificó un país con 150 años de opresión racial y salvajismo con los juicios de la verdad, diciendo la verdad. La verdad es lo único que pacifica. Te aviso que con esto vamos a estar mañana en los diarios, por la duda, compra el logo y la mañana todos los días.